podríamos aprovechar el tiempo para hacer algunas preguntas si tienen. Me imagino que tienen muchas preguntas. Hoy día vamos a empezar un tema nuevo, así que si hay alguna pregunta sobre sistemas, matrices, que nos gustaría que repasáramos, es como el momento de hacerlo. Profe, ¿Sí, Nicolás? Dale. si tengo que un producto de matrices es invertible, entonces cada matriz de por sí es invertible, ¿cierto? Si fueran cuadradas, sí. Sí. Ah, ya. Te puede pasar que, imagínate un caso muy sencillo, que multiplicas una fila por una columna, cada una son matrices de, no sé, uno por n por uno, y eso te podría dar, no sé, uno el producto. Que eso es invertible, es un número invertible, pero cada una de ellas no lo es. Pero si son cuadradas, sí. Si son cuadradas, Ah, si el producto da invertible es porque cada una es invertible. Eso sí es cierto. Y lo puedes demostrar. Piensa en el teorema ese grande que demostramos. Piensa que si el producto de A por B es invertible, entonces lo que puedes probar es que la ecuación A por X igual 0 tiene solución única o B por X igual 0 tiene solución única. Entonces de ahí logras probar que una de ellas es invertible y de momento que una de ellas es invertible, entonces puedes despejar la otra y se acaba. Trata de hacerlo por ahí, Nicolás. ya. Gracias. Si tienes más dudas, coméntamelas después. Pero piensa en ese teorema grande que probamos. A ver, voy a empezar a proyectar. Ya. Eh, Vamos a empezar a ver lo que son los espacios vectoriales. Eh, el rol de los espacios vectoriales es como el rol de las matrices. Es definir una estructura que permite englobar un montón de problemas que aparecen no solo en las matemáticas, sino que en la física y en otros lugares, en la economía, etcétera. Es una estructura muy, muy utilizada. Y como ya les he comentado en algunas veces, eh, es muy típico de matemáticas que uno trata de entender distintos ámbitos, distintos fenómenos, tratando de reconocer lo que tienen en común y con ello aparecen estructuras comunes que permiten estudiar problemas tan distintos como cómo proyectar un vector sobre un plano en R3, por ejemplo, que es un problema que uno podría tener si uno quiere hacer imágenes, por ejemplo, si uno quiere considerar sombras en una imagen construida por computador, por ejemplo, y cómo la luz juega con las formas que tiene y produce sombras. Eso es un problema de proyección, esencialmente. Así que se reduce a matrices y a sistemas de ecuaciones. Y problemas muy distintos que parece que no tuvieran nada que ver, como por ejemplo si tengo una nube de puntos que resultaron de un experimento, ¿cómo le ajusto a eso una función, una curva, por ejemplo, una línea recta a una serie de puntos tomados en el laboratorio? Esos dos problemas parece que fueran muy distintos y no, son exactamente el mismo problema, es un problema de proyección y probablemente les comente más adelante un poquito más, pero por ahora la idea es, hay muchos fenómenos que se pueden modelar con lo que uno llama espacios vectoriales. ¿Y qué es esencialmente un espacio vectorial? Bueno, es una estructura que tiene vectores, un conjunto B que vamos a llamar de vectores, que por supuesto no es vacío, para que esta cosa no sea trivial, digamos. Eh, entonces tiene vectores en un espacio, tiene un cuerpo, y no nos asustemos por la palabra cuerpo, es principalmente R o C. Ahora, en computación aparecen otros cuerpos, por ejemplo, los cuerpos discretos,
como considerar solo ceros y unos. Eso tiene una estructura de cuerpo, tiene una suma, un producto y funciona bien. Pero incluso para un primer curso de álgebra lineal, ir más allá de ROC no tiene mucho sentido. Así que principalmente piensen en R. Los complejos los vamos a usar, ya les dije en algún minuto, porque incluso algunas propiedades de los números reales, la demostración que tenemos o la que nos imaginamos, pasa a través de los complejos. Entonces, una colección de vectores y una colección de algo que vamos a llamar los escalares, que son números reales, digamos, y tenemos dos operaciones. Una operación es la suma, así que los vectores están muy relacionados con sumar, y otra que se llama ponderación, que es un poquito distinto a todas las operaciones que hemos visto hasta ahora, porque uno entiende que una operación es algo que toma elementos de un conjunto y los opera. Pero aquí la ponderación toma elementos de conjuntos distintos, donde aquí ahora los escalares tienen un rol, y pondera un vector por un escalar. Esa es la idea. Y vamos a ver geométricamente qué significa eso. Pero tenemos esencialmente una suma y una ponderación. ¿Ya? La suma es lo que uno normalmente llama un grupo abeliano, que son las propiedades básicas de la suma en los reales, digamos, donde la suma, bueno, además de ser cerrada, eso significa que toma dos vectores y al sumar entrega un vector, por supuesto. Es asociativa, es conmutativa, tiene un neutro que lo vamos a llamar el cero. Normalmente cuando uno habla de operaciones de suma, los neutros se denotan por cero. Y es un vector que está en ese espacio de vectores que hace que b más 0 igual 0 más b, eso es la conmutatividad simplemente, pero eso resulta ser b, o sea, es por eso que es neutro. Y finalmente, para cada vector hay un opuesto. Uno también cuando habla de estructura de suma no habla de inverso, habla de opuesto, un poquito el lenguaje. Entonces hay un vector que vamos a denotar por menos b, y que geométricamente resulta ser menos b en el sentido geométrico, tal que la suma de b más este vector menos b, o menos b más b, da 0. Así que esa es la suma, es muy sencilla, es simplemente asociativa, conmutativa, hay un neutro y hay un opuesto para cada vector. Y la ponderación, uno trata de reflejar, si uno hace simplemente geometría en R2, por ejemplo, ¿qué significa ponderar un trazo por un número, escalar un trazo? Se da cuenta que tiene estas cuatro propiedades básicas. Entonces, lambda y beta son números, digamos números reales, u y b son vectores. Entonces hay una especie de distributividad. No es realmente una distributividad porque son elementos de distintos espacios, pero si uno tiene por un lado lambda más beta y eso amplifica a b, eso es lo mismo que amplificar b por lambda, por beta y sumarlos. ¿No? Esta propiedad que está acá. ¿Hay una pregunta por ahí? Después, una distributividad frente a la suma de vectores, que si yo amplifico la suma de dos vectores, entonces es lo mismo que amplificar cada uno y después sumarlos. ¿Ya? Después, ¿cómo actúa esta ponderación frente al producto? Porque recuérdense que en un cuerpo, como los reales, hay una suma y un producto, ¿no es cierto? Entonces, si yo amplifico un vector que ya fue amplificado, eso es lo mismo que multiplicar los escalares y después amplificar al vector. ¿Ya? Y finalmente, una condición que dice que esta amplificación en realidad es lo que uno se imagina que es una amplificación, es que si uno amplifica por 1, recuerden que el cuerpo tiene un 1, que es el inverso para el producto, así que en R es el 1, en los complejos es el 1, 1 por B da B. Y yo creo que a esta altura es bueno hacer un dibujo de qué es lo que uno trata de interpretar o imaginar con la suma y la ponderación. Así que voy a tratar de hacer un dibujo. Entonces, los dibujos son generalmente en el plano.
Y la idea que está detrás de esto es algo que uno está acostumbrado probablemente en R2 o en R3, es cómo sumar dos vectores, dos flechas. ¿Sí? Por ahora los vectores para nosotros van a ser flechas también, cuando tratamos de hacer una interpretación geométrica de esto. Entonces tengo U y V. Entonces hay una regla que probablemente hayan aprendido en física, que se llama la regla del paralelogramo, que es cuando uno quiere sumar fuerzas, por ejemplo, y que consiste en dibujar el paralelogramo determinado por estos dos caras, algo así como esto, ¿eh? Eh, como si uno hubiera trasladado los vectores, y a veces uno le pone flechitas también acá. Voy a tratar de, no en esta clase, sino en la próxima, voy a tratar de hacer una interpretación de qué significa o qué diferencias hay entre vectores y puntos en un plano, que uno suele tener confusión, y es confuso, no es tan directo. Así que si hay alguna confusión sobre la diferencia entre puntos de un plano, vectores en un plano, es porque la cosa no es tan directa. Entonces aquí normalmente este origen común es el 0, y la suma resulta ser la diagonal de este paralelogramo. Entonces este sería U más B. Esa es la interpretación geométrica, ¿no? Y aunque los vectores sean matrices, polinomios, tenemos en la cabeza esta intuición. Ya. Con respecto a la ponderación actúa así. Si uno tiene un vector B o U, me salió como UV, y lo pondera por un escalar, entonces, dependiendo si el escalar es positivo o negativo, o si es mayor o menor que uno va a recorrer, déjenme cambiar de color, uno va a recorrer algo así como la recta generada por este vector. Y espero que esa recta sea como la línea que pasa por encima del vector, ¿ya? Entonces, cuando uno va modificando los distintos valores de lambda, uno recorre toda esta recta. Entonces, por ejemplo, el 0, que es una propiedad que uno debería demostrar. El 0 se obtiene como 0 por U. El punto rápidamente lo vamos a eliminar, ¿eh? Así que por ahora, en algunas ocasiones voy a poner ese punto para indicar ponderación. Pero aquí hay que tener cuidado. Este 0 es el 0 de los vectores, ¿ya? Y este 0 que está acá es el 0 de los números. Voy a poner reales por si acaso, ¿ya? Entonces, mismo símbolo para dos cosas que son muy distintas. Uno es el número 0 y el otro es el vector 0, que si interpretamos que estoy dibujando en R2, ese 0 tiene dos componentes, ¿ya? Si yo multiplico a U por un número escalar mayor que 1, entonces la interpretación es que la flecha se agranda. Pongamos otro color, ¿eh? Y entonces algo de ese estilo, está como, perdón que no puedo dibujar muy bien, esto sería un lambda por U, voy a mantener el color en lambda, y aquí lambda claramente es mayor que 1. Y ¿cómo sé si lambda es positivo o no? Es porque apunta en la misma dirección que U, digamos, seamos así de informales. Si yo multiplico U por un lambda positivo pero menor que 1, voy a obtener algo de este estilo. Entonces este sería lambda por U con lambda menor que 1 y positivo. ¿Y dónde están las amplificaciones negativas? Bueno, están en la otra dirección. Entonces vamos a cambiar a rojo y algo así como esto sería lambda por U con lambda negativo, ¿no? Entonces esa es la interpretación de la ponderación. Mediante ponderaciones lo que generamos en el fondo son rectas, ¿sí? Y mediante la suma lo que generamos son combinaciones de dos vectores que van recorriendo, bueno, en este caso en el dibujo van recorriendo el plano, ¿ya?
Eso es lo que tenemos en mente cuando estamos pensando en la suma y la ponderación. Pero repito, los U y V podrían ser matrices u otros que vamos a ver como ejemplo. Ya. Si uno quiere probar que algo es espacio vectorial, entonces tiene que probar varias propiedades. Uno, que la suma es grupo abeliano, y eso esencialmente son las 4 propiedades que están escritas ahí, más, y eso uno tiende a olvidarlo, más el hecho que es una operación interna, es decir, si tomo 2 vectores de un conjunto, la suma tiene que estar en el conjunto. ¿Ya? Eso no nos olvidemos de eso. Así que la suma es grupo abeliano, que esencialmente son 5 propiedades. Asociativa, conmutativa, neutro y opuesto, más el hecho que la operación es interna. Y la ponderación es algo que mezcla números reales, voy a decir, o elementos de un cuerpo más general, y vectores de un espacio vectorial, y que tienen esas 4 propiedades. Dos que son como distributividades, la tercera también es una distributividad frente al producto de los números, y una normalización que dice que si yo amplifico por 1, eso no hace nada, es dejar el vector tal cual. Ya. Vamos a decir que B es un espacio vectorial sobre K, y K es el cuerpo. Así que si uno cambia el cuerpo, cambia el espacio vectorial. Eso lo voy a dejar un poquito más claro en lo que es, en un par de transparencias más, pero un espacio vectorial no son solo vectores, también es el cuerpo que estamos usando. Así que un espacio sobre R es distinto de un espacio sobre C, o un espacio sobre los números 0, 1, como cuerpo. Ya. El primer ejemplo básico, y que contiene casi todo lo que vamos a hacer en el curso, son las matrices de tamaño m por n fijo, o sea, m y n están fijos, y a valores cuyas entradas, cuyos elementos de la matriz son elementos de este cuerpo K, ya sea R o C. La suma es la suma que ya conocemos de matrices. Tomo 2 matrices, tienen que tener el mismo tamaño para poder sumar, y sumo componente a componente. Y la ponderación, que algo hemos hecho, pero para dejarla más en claro, si uno toma un número y una matriz, ponderar la matriz significa ponderar todas las entradas de la matriz. Entonces la fórmula que está escrita ahí dice, ¿qué es lo que tiene la matriz lambda por A en la posición IJ? Yo simplemente tomo lo que tiene la matriz A en la posición IJ y la multiplico por lambda. Así que multiplica a través de toda la matriz. Por ejemplo, si yo amplifico esta matriz A por 3, me da este resultado acá. Espero haber hecho todos los cálculos bien. 3 por 1 da 3, entonces 3 por 1 da 3, y así sucesivamente. 3 por 0, 3 por 5, 3 por 4, 3 por 6 y 3 por 3. Así que la ponderación en matriz es bastante sencilla, y uno puede probar las 4 propiedades de la ponderación más o menos directo, porque en el fondo son propiedades de los números reales. Cada vez que tengo una operación sobre matrices que solo involucra una componente de cada matriz a la vez, como la suma, como la ponderación, las propiedades, esencialmente es como probar las propiedades de los reales. Ya, ese es el primer ejemplo, las matrices. Hay un caso muy especial de matrices, que es cuando una de las componentes es 1, es decir, matrices de tamaño n por 1. Y n es mayor o igual que 1, por supuesto. Eso lo vamos a anotar como k a la n o r a la n, si es que fueran los reales. Y entonces interpretamos lo que nosotros solemos llamar como vectores. Estos son los vectores típicos. Uno piensa que las matrices son vectores, pero las matrices también son vectores. Cuando uno habla casi informalmente sobre vectores, uno piensa de inmediato en vectores columnas, en vectores en R2, en R3, etc. Y esto es un caso muy especial de matrices, que son las matrices que tienen una sola columna, con n componentes en cada columna, por supuesto. ¿Y cómo sumamos? Bueno, sumamos como sumamos matrices, es decir, para sumar 2 vectores sumamos componente a componente. Y la ponderación también, cuando ponderamos un vector, lo hacemos en todas las componentes.
Así que aquí ya nos aparecen varios ejemplos más. Rn, que son los vectores, las columnas de tamaño n, sobre el cuerpo de los reales. Rn sobre C es raro considerar, porque cuando uno multiplica un vector de entradas reales por un complejo, eso ya no da un vector a entradas reales. Así que esencialmente Rn sobre C no es un espacio vectorial, pero sí Rn sobre R. Los complejos, y ahora considerando vectores que tienen entradas complejas, podrían ser espacio vectorial sobre los complejos, pero también uno podría considerar que que es un espacio vectorial sobre los reales. Entonces, Profe, cuando ¿podría considero... repetir que Sí, no se escucha bien? sí, me parece que el internet está un poquito fallando. A ver, en el caso de los reales no hay problema. En el caso de los reales, cuando trabajemos con Rn, naturalmente los escalares son reales. O sea, si yo multiplico un vector de tamaño n por un real, eso no hay problema, me da un vector de tamaño n con coeficientes reales. Sin embargo, cuando uno trabaja en los complejos, tiene libertad. Podría escoger como ponderadores los mismos complejos, es decir, tomo un vector que tiene entradas complejas y lo multiplico por un complejo, y eso me sigue dando un complejo, no hay problema. Pero también podría considerar los complejos donde los números con los cuales yo voy a multiplicar esos vectores son solo reales, como en este segundo caso. Entonces, lo natural es que sean los complejos, pero también podría considerar los reales. Y estas dos cosas son distintas. Son bien distintas. Vamos a ver más adelante que de alguna manera Rn sobre R y los complejos sobre C se parecen harto. Se parecen harto. En cambio, Rn sobre R y los complejos sobre R no son tan parecidos. Eso va a quedar muchísimo más claro adelante. Por ahora es solo una Pero, anécdota. Dale, fuerte, entonces, Nicolás. profe, entonces, ¿cómo se interpreta como la última línea, el de CN? Claro, mira, demos un ejemplo. Eh, pensemos en C2. Pensemos en C2. C2 son simplemente todos los V o XY, si quieren, pongamos, para usar componente de XY. Son los XY, son parejas, tal que X e Y están en los complejos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el 1 más Y y el 3, eso es un elemento de C2. ¿Ya? Y estos candidatos a vectores los puedo multiplicar tanto por reales como por complejos. Entonces, si yo decido tomar los escalares como R, no tengo problema. O sea, yo puedo multiplicar un vector de este estilo por 1 más I, 3, pongámosle número a esto. 6, y eso me va a dar simplemente 6 más 6i y 18. ¿Ya? Esto vuelve a estar en los complejos. Y uno puede verificar que C2 sobre R es espacio vectorial. Pero también podría usar los escalares como todos los complejos, que resulta ser más natural. Entonces también podría de nuevo tomar los complejos, C2, o sea, los XY de nuevo, tal que X e Y son complejos, pero ahora usar como cuerpo C. Porque tengo derecho a usar los complejos como el cuerpo de escalares, y entonces podría ser I por mi vector 1 más I por 3, y eso me da I más I cuadrado, 3i, y eso es
2i menos 1, 3i, que vuelve a ser un número complejo, o sea, un vector complejo. ¿Ya? Entonces, C2 también es un espacio vectorial sobre C. Y lo que vamos a ver, no hoy día, pero vamos a necesitar un par de clases más, es que esencialmente C2 sobre R tiene algo así como dimensión 2 y C2 sobre C tiene dimensión 1. O sea, hay un objeto que vamos a llamar la dimensión y que clasifica los espacios vectoriales, y C2 sobre R tiene una dimensión más grande que la dimensión de C2 sobre C. Así que C2 sobre C es como una línea. Tiene dimensión 1. Uno se imagina que las líneas tienen dimensión 1, que los planos tienen dimensión 2. Entonces C2 sobre R es como el plano, es lo que uno cree que es el plano de los complejos. Pero C2 sobre C, no. C2 sobre C es como una línea. Y eso es bien simpático. Así que son muy distintos. Ya, pero eso no se preocupen tanto, lo van a ir adquiriendo de a poco. Es algo que a primera vista no es trivial. ¿Ya? Pregunta. Profe, Benja. el C2 sobre C, por ejemplo, se refiere a que en C2 están los vectores sobre C que están los escalares. Claro, cuando uno dice un espacio vectorial sobre algo, sobre un cuerpo, quiere decir que los escalares que va a escoger son elementos de ese cuerpo. Entonces el sobre significa que cuáles son los escalares que vas a usar. En R2 no hay casi duda, es R, eso está claro. Pero cuando usas complejos, tienes esta posibilidad de usar solo reales o usar todos los complejos como escalares. Y si haces uno u otro, te da una cosa muy distinta. Ya. Gracias, profe. Entonces, volvamos a donde estábamos. Entonces, ya vimos las matrices, es el primer ejemplo y el gran ejemplo del curso. Un caso especial de matrices son las columnas, que son lo que normalmente uno llama los vectores. Si uno usa la palabra vector, normalmente se piensa que son elementos de Rn, de R2, de R3, etc. Y hay un tercer ejemplo que es interesante para este curso, que son los polinomios. Y son los tres ejemplos que vamos a ver esencialmente. Entonces, los polinomios a coeficientes en un cuerpo, en este caso fijamos R, y n significa el grado del polinomio. Entonces, son los polinomios con coeficientes en R de grado menor o igual que n. Recuérdense que el grado de un polinomio es la máxima potencia que tiene el polinomio. Entonces, el polinomio de grado menor o igual que n a coeficientes reales es un objeto de este estilo, es lo que es un polinomio que uno llamaría. Entonces, tiene n más un coeficiente. Hay que recordarse que un polinomio de grado n tiene n más un coeficiente, el término libre a 0, el término que multiplica x, etcétera, el término que multiplica x a la n. Y son todos números reales. ¿Ya? El a sub n podría ser 0, ¿eh? No hay problema. Entonces el grado es menor que n. Por ejemplo, los polinomios de grado 2 sobre R son todos los polinomios de la forma A0 más A1x más A2x cuadrado, con A0, A1 y A2 números reales. Y de igual manera tenemos los polinomios de grado menor o igual que n sobre los complejos. ¿Cómo se suman dos polinomios? Bueno, se suman componente a componente, como las matrices. Así que parece que los polinomios se parecen harto a las matrices, y de hecho casi no hay diferencia. ¿Cómo sumamos? Simplemente para sumar dos polinomios, sumamos sus coeficientes. Esa es la suma de polinomios, es como sumar funciones, nada más. Vamos a agrupar por potencia. Ya. Y esa suma es fácil ver que es asociativa, conmutativa, tiene neutro, que es el polinomio 0, y todo polinomio tiene su opuesto, que es simplemente tomar los coeficientes del polinomio y cambiarles de signo. ¿Ya? Entonces, sumando polinomios. ¿Cómo voy a multiplicar un polinomio por una ¿Puedo volver un constante? poquito?
vuelvo un poquito. Por- Entonces, Gracias. entonces la suma es una suma componente a componente donde las componentes significan los coeficientes del polinomio. Y esa suma es más o menos fácil probar que tiene las propiedades de un grupo abeliano. Ya. ¿Cómo ponderamos un polinomio? Es simplemente ponderar los coeficientes. Entonces, un nuevo polinomio cuyos coeficientes son tomarlos de P y multiplicarlos por ese lambda constante. ¿No? Entonces, los polinomios de grado menor o igual que n a coeficientes reales son un espacio vectorial, que lo voy a poner como resumen. Los polinomios de grado menor o igual que n con coeficientes reales es espacio vectorial sobre R. Ya. Esos son los tres ejemplos que vamos a usar. Hay otros ejemplos, pero quedémonos con esos. Las matrices Rn y los polinomios a coeficientes reales o coeficientes complejos. Esos son los ejemplos básicos del curso. Y lo que queremos hacer en esta primera parte es entender algunas propiedades muy básicas de la geometría de los vectores, si uno quisiera decir algo. Entonces, por ejemplo, tres propiedades que son súper básicas y muy fáciles de demostrar. Es que si yo tomo el cero de los reales, digamos que es un espacio vectorial sobre R, de aquí en adelante muy pocas veces voy a decir sobre un cuerpo K, sino que ya rápidamente aterrizar sobre los reales, porque la verdad es que no hace gran diferencia. Entonces tomemos un vector y lo multiplicamos por el cero real. Eso da el cero vector, tal como lo hicimos en el dibujo. El dibujo que está por acá atrás. Entonces tomamos un vector cualquiera, SU, lo multiplicamos por 0 y me da el 0, que es el 0 vector. Entonces es un número 0, multiplicado por un vector me da el 0 vector. ¿No? Estas propiedades son fáciles y se las dejo un poquito de ejercicio. Yo voy a ver la tercera porque tiene un detallito. Por el contrario, si multiplico un vector 0 por cualquier número, eso me da el vector 0. Y esto es fácil de mostrar para las matrices, para los vectores, porque simplemente cuando multiplico el vector 0, que tiene solo 0, por un número, bueno, las componentes no cambian, son todas 0. Pero hay que pensar que estas propiedades que estamos enunciando acá son independientes del espacio vectorial donde uno esté trabajando. Puede ser un espacio vectorial muy abstracto. Igual esta propiedad es cierta. Y una propiedad que es importante y la vamos a usar es que si el producto o la ponderación de un vector por un escalar da el vector 0, no le queda otra que uno de los dos ser 0. O bien el escalar es 0 o el vector es 0. Uno de los dos. No hay otra manera de que al amplificar un vector llegue al 0. O partir del vector 0 o el escalar tiene que ser 0. Entonces, esta es la propiedad que voy a demostrar de estas tres. Ya. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, estoy suponiendo que lambda por b da 0. Bueno, si lambda es 0, se acabó, no hay nada más que probar. Entonces estoy haciendo una dicotomía entre ¿qué pasa si lambda es 0? Bueno, eso es parte de lo que quiero probar. En ese caso, el b podría ser cualquier cosa. Esa es la propiedad 1. Pero lo que me queda como incógnita es ¿qué pasa si lambda no es 0? ¿Cómo pruebo que el vector b tiene que ser 0? Entonces es usar un par de propiedades que tiene la ponderación. Si lambda no es 0, que estoy en este segundo caso, entonces puedo multiplicar por 1 partido por lambda. Entonces multiplico toda esa igualdad por 1 partido por lambda y entonces puedo usar la propiedad 2 que me dice, bueno, cuando amplifica un vector que ya fue amplificado, puede agrupar. Ahora, como el lado derecho es 0, 1 partido por lambda por 0, que es esto que está acá, da 0.
¿cierto? Así que esa es una propiedad, la propiedad 2 que está enunciada antes. Es decir, si yo amplifico el vector 0 por cualquier cosa, da el vector 0. Sin embargo, puedo usar una de las propiedades de la ponderación, que es esta especie de distributividad, o especie de asociatividad, mejor dicho en este caso, que es, puedo primero multiplicar los escalares y después multiplicar por el vector. Entonces me queda 1 partido por lambda. Entonces estos paréntesis los muevo acá. Y me queda 1 partido por lambda por b. Repito porque me están llegando señales de que la internet no está funcionando muy bien. Entonces me queda 1 partido por lambda por b, pero 1 partido por lambda en los reales o en cualquier cuerpo, eso da el 1, el neutro del producto, o sea, 1 por b, pero habíamos dicho que 1 por b es igual a b, esa es la propiedad de normalización que dijimos. Bueno, si uno sigue esta cadena de igualdades, llega a que b tiene que ser 0. Esta cadena de igualdades que va así, llega a que b es 0. Entonces, en par de propiedades del producto este por escalares, que me permite concluir que b es 0. Bueno, en todo caso, entonces, si un producto de un escalar por un vector da 0 es porque uno de los dos tiene que ser 0. Ya, esa es una propiedad súper básica y que va a aparecer más adelante. Tal vez en la noción que vamos a ver hoy día, que es la noción de subespacio, es muy importante y muy interesante y juega un rol fundamental en espacios vectoriales. ¿Qué es lo que voy a considerar que algo es un subespacio? Entonces, el contexto es que tengo un espacio vectorial sobre un cuerpo, piensen en R, y tengo un conjunto no vacío, eso es importante, conjunto no vacío. ¿Cuándo vamos a decir que ese conjunto no vacío en sí mismo es un espacio vectorial? Esa es la pregunta. O sea, lo que vamos a decir es que es un subespacio. Entonces, subespacio significa que está contenido en otro y que a su vez él mismo es un espacio vectorial. Entonces, lo primero que uno tiene que pedirle a W es que sea cerrado para la suma y para el producto, por escalar. Entonces, la idea de subespacio entonces es un subconjunto que a su vez, cuando yo me concentro solo en él, es un espacio vectorial. Así que por lo menos la suma tiene que ser cerrada y la ponderación tiene que verificar esta propiedad como de ser cerrada también. Que si tomo un escalar y un vector en W, la ponderación de W, de U, perdón, va a seguir estando en W. Una vez que eso se verifica, todas las demás propiedades se heredan. Y eso es lo que voy a tratar de convencerlo. ¿Por qué? Porque la asociatividad, por ejemplo, la suma. Bueno, la suma es asociativa en un conjunto más grande, que es B. Entonces, ¿qué significa que una propiedad se herede? A lo mejor eso no está tan claro. Entonces, digamos que tengo esto. Voy a hacer esquemáticamente esto. Aquí tengo B. Y por acá tengo un subconjunto que es W. Entonces, yo ya sé que W es cerrado para la suma y para la ponderación. Entonces, ¿cómo pruebo la asociatividad acá? Asociatividad. No, la suma es asociativa, mejor dicho. Bueno, la suma es asociativa en un conjunto más grande que es B. Así que se hereda. Eso significa que se hereda, que esta propiedad es cierta en un conjunto más grande, por lo tanto es cierta en un conjunto más chico. ¿Qué otra se puede heredar así fácil? Bueno, la conmutatividad. Esa también se hereda. La siguiente pregunta es, ¿el 0 estará en W? ¿O podrá estar afuera? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que W es cerrado para la suma y para el producto.
por escalar. Parece que eso es suficiente, miren. Entonces, vuelvo, un subespacio, un subconjunto no vacío, que es cerrado por ahora para la suma y para la ponderación. Y queremos saber si con eso es suficiente. ¿Ya? A ver, ¿por qué el 0 está? Porque si tomamos un U en W, y aquí es importante que W no es vacío, ¿no? Tiene al menos un elemento. Y tomamos lambda igual a 0, por ejemplo, entonces lambda por U, que es 0 por U, es 0 que está en B, pero como estamos suponiendo que W es cerrado bajo ponderación, entonces el 0 está en W. Esto es la cerradura para ponderación. Ya. Veamos un ejemplo simpático. Pensemos en R2. R2 lo simbolizamos así. Y W es este cuadrante, el cuadrante positivo, ¿no? Veamos si eso es subespacio o no. Entonces, tengo que probar que es cerrado bajo suma y bajo ponderación, ¿ya? W es cerrado bajo suma. ¿Quién se atreve? Alguien que se atreva, a ver. Matías Poblete, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Será cerrado bajo suma? O Joaquín, que tiene, parece el micrófono abierto. A ver, es cosa de ver cómo funciona la regla del paralelogramo. ¿Qué es lo que es W, por si acaso? W son los vectores de R2 que tienen sus dos componentes positivas, ¿no? Ese vamos a ver que no es subespacio, pero no es por la suma que falla. Porque si tomamos dos vectores que están en el cuadrante positivo, como el dibujo que está acá, U y B, cuando formamos el paralelogramo, la suma va a estar en el cuadrante positivo. O otra manera de decir, si tomo dos vectores, cada uno de ellos tiene todas sus componentes no negativas y los sumo, obviamente cuando sume componente a componente, la suma va a tener componentes no negativas. O sea que W es cerrado para la suma. Pero donde falla es en la ponderación, porque recuérdense que lo que estamos estudiando es el cuadrante positivo, ¿no? Es este conjunto que está acá. Tomamos un vector U y lo multiplicamos por un escalar positivo, no hay problema. Sigue estando, ¿no? Como la flecha celeste. O sea, la ponderación para positivos está bien, pero la ponderación para negativos falla. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una cosa que casi es espacio vectorial, pero no lo fue, porque la ponderación por escalares no funcionó completa. Solo es cerrado bajo ponderaciones positivas. Eso recibe un nombre, eso se llama un cono. Un cono es algo que es cerrado para suma y para ponderación positiva, pero eso no es parte del curso de álgebra lineal. Entonces, en este caso no lo es, no es un espacio vectorial. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los subespacios de R2? ¿Qué piensan? ¿Cuáles serán los subespacios de R2? ¿Qué estructuras, qué subconjuntos de R2 son cerrados para suma y para ponderación? Esa es la pregunta esencial. Alguno por lo menos es fácil, ¿no? Yo digo que hay dos que son fáciles y que siempre son 0 y R2 completo. Esos siempre son subespacios, el espacio completo y el espacio que contiene solo al 0.
Recuerden que un espacio vectorial no puede ser vacío, así que por lo menos tiene que tener al cero. Ya probamos que todo su espacio contenía al cero, al neutro. Así que el conjunto que solo contiene el cero, no es muy difícil ver que ese es cerrado bajo suma. Si sumo 0 más 0 me da dar 0. Y cerrado bajo ponderación, si multiplico el vector 0 por cualquier cosa me sigue dando 0. Así que W, este de acá, es cerrado bajo suma y ponderación y por lo tanto va a ser un subespacio. Esos son gratis. El espacio completo y el 0. Y son como los dos extremos. Todos los demás de algún sentido están metidos entre medio. La pregunta es si en R2 hay más y la respuesta es sí. La respuesta son todas las rectas que pasan por el origen. Como la que está dibujada ahí, pero todas. Este también es un subespacio. Los ejes también son subespacios, así que eso, ahí he dibujado 4 subespacios. Entonces este sería W1, este sería W2, W3, y me falta este que es W4. Todos esos son subespacios. Y no hay más. El 0 solo, R2 completo, y todas las rectas que pasan por el origen. Esos son los subespacios, no hay más. Por ahora no tenemos herramientas para probar eso. Solo se los dejo a manera de intuición. Pero vamos a tener que desarrollar algo que se llama la dimensión para probar esencialmente que no hay más subespacio. Hay una pregunta por ahí, Profe, Jorge. Jorge, sí, fuerte. es que, ¿y no podría ser como un ejemplo de suma o de ponderación de esa recta, de esa misma recta? Claro. Piensa en el cuadrante. El cuadrante son todas las posibles sumas de vectores que están en los ejes, digamos los positivos. Ya, sí, sí. Y eso ya no es subespacio. O sea, cuando operas con dos rectas, te vas a salir de... Si operas con los positivos nomás, por ejemplo, te vas a salir de los espacios vectoriales. O sea, uno piensa, ¿y qué pasa si uno o dos rectas? A ver. Entonces, el candidato sería, tengo esta recta, digamos que pasa por el origen. Ese es un subespacio. ¿Ya? Ok, sí. Y después tengo otro, es otra recta que pasa. Entonces está la recta L1 y la recta L2. Entonces la pregunta, ¿la unión de ellos es subespacio? La respuesta es no. No, no. No. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿es cerrado bajo ponderación la unión? No. Sí, pues mira, tomo un vector de la Sí. unión cualquiera, U. Lo pondero por algo positivo, me queda en la recta. Por algo negativo, me queda en la recta. Entonces, Pero lambda O, si tomo dos vectores de L1 y L2 y los sumo. ahí no. Ahí no, ahí Ah, la suma no es cerrada, pero la ponderación sí, porque si tomas un vector cualquiera de ah, la ponderación, sí. la Sí, ponderación me este había es confundido. B, entonces ya vaya. Pero cuando, efectivamente, como tú dices, cuando los trato de sumar, ya me salí de la unión. Esto no pertenece a L1 unión L2. La unión es solamente los puntos que están sobre las dos rectas. Entonces la unión de dos Entonces, rectas, ujú, las rectas que pasan por el origen son subespacios porque cuando las pondera y las suma quedan en la misma recta. claro, claro. Ok. Y es su espacio como una recta sola, digamos. Entonces, fíjate, en R2, perdón, el hecho que una recta sea su espacio no tiene mucha gracia porque en realidad cuando sumo, estoy sumando vectores que son proporcionales uno con el otro. Este es U, este más largo es B, la suma va a quedar por acá atrás, ¿no? Entonces va a quedar, ah, perdón, B más U, va a quedar algo así. Esto es B más U. Estoy pensando que B es más largo que U, en este dibujo. Cae justo sobre la recta.
Y las ponderaciones de B y de U también caen en la recta, así que una recta que pasa por el origen sí lo es. Una recta que no pasa por el origen no lo es, mira. Y por varias razones. Digamos que aquí está el origen, voy a dibujar los ejes con otro color para... me quedaron medio chuecos los ejes. Hagámoslo bien. Entonces, tengo los ejes, que es como un marco de referencia nomás. Y tengo una recta acá que no pasa por el origen. Esta. Este es mi candidato a W. Y la pregunta es si eso es su espacio. Hay una manera rápida de saber si es su espacio o no en este caso. ¿Por qué no es su espacio? No sabría decirle. Porque el 0 no está. Entonces no puede ser su espacio. Ah, perfecto. Pero hay otra manera de verlo. Veamos el cerrado bajo ponderación. Fíjate que ahora este es el punto de la recta y este es el vector. Esto es lo Ya. que esto es lo que yo les quería explicar en la próxima clase. Pero aquí se ve claro, cuando amplifico este vector, se me sale de la recta. Se sale. Sí. 2 veces U. Si este fuera U, 2 veces U, ya no está en la recta. W estoy llamando. No está en W. ¿Ya? La próxima Sí. clase les voy a explicar un poquito mejor la diferencia entre puntos y vectores. Hay una diferencia sutil que no quiero ahora que nos confundamos, pero hay una diferencia entre puntos del plano y los vectores del plano. Pero quiero avanzar un poquito antes de entrar en esa. Ya, entonces en R2 es más o menos fácil. Están el 0 solo, R2 y todas las rectas. Y por ahora no tenemos muchas herramientas para decir que no hay más. Tenemos que esperar a algo que se llama la dimensión, que ya lo mencioné así a la pasada, de contrabando. Pero la dimensión me va a decir que ya no hay más. O tienen dimensión 0 como este, o tienen dimensión 2 como este, o tienen dimensión 1 y son rectas. La dimensión intuitivamente es cuántas direcciones libres tengo en el espacio vectorial. Claramente en el 0 no tengo ninguna posibilidad de moverme, así que tengo que tener dimensión 0. En R2 tengo como dos dimensiones, porque me puedo mover en dos direcciones medias independientes. Y en una recta no, estoy obligado a moverme en una dirección siempre. No puedo escaparme de esa. Y vamos a ver que eso clasifica completo, o sea, no hay más subespacio. Jorge, parece que querías hacer una pregunta. No No, tengo ninguna ya. pregunta. Pasemos a R3 para ver si ganamos algo en intuición. ¿Cuáles son los subespacios de R3? Bueno, los gratis ya a esta altura deberían ser nombrados al tiro, ¿no? El 0, o sea, el conjunto que contiene solo el origen, y R3 completo. Ya, también es más o menos fácil de pensar que las rectas que pasan por el origen siguen siendo subespacios vectoriales. Y la pregunta es si me queda algo afuera. Y lo que queda afuera son los planos que pasan por el origen, también son subespacios. Como este que está dibujado acá. Este pretende ser, digamos, si los ejes normalmente uno los llama X y Z. Entonces, este W son los X y Z, tal que Z es 0. Eso es W. ¿Ya? Son todos los vectores que tienen tercera componente 0. Así, mentalmente repasemos por qué subespacio. ¿Qué pasa cuando sumo dos vectores cuya última componente es 0? Bueno, la suma también tiene última componente 0. Entonces, W es cerrado bajo suma. Perfecto. Tal vez lo primero que uno tendría que pensar siempre es, ¿está el 0 en W? Porque eso me permite decir rápido si no lo es. Ahora, si el 0 está,
no me garantiza nada, pero... ¿Y W es cerrado bajo ponderación? Sí, porque si tengo un vector que tiene tercera componente 0, o sea, z es 0, cuando yo lo amplifique por cualquier cosa, ese 0 no va a cambiar nunca. Así que ese conjunto que es el plano de base, XY, si uno lo quiere llamar, es cerrado bajo suma y bajo ponderación. Así que es su espacio vectorial. A ver, si las capacidades de dibujo me ayudan, Profe, pasa algo. Sí, dale. ¿Quieres ese ver eso? plano, aunque tenga el z igual a 0, sigue estando en R3. Claro, claro. Son un caso bien especial de un elemento R3, que es R3 continúa para abajo, si quieres. O sea, continúa para acá abajo. Y para el lado. Hay limitaciones en el dibujo porque estoy dibujando un plano que es algo infinito en estas dos direcciones, como algo que es una hoja de papel, pero es solamente para imaginarlo. Pero es todos los vectores que tienen tercera componente 0, que es una cosa infinita en dos direcciones. Y eso se podría como extender a más dimensiones, Claro, considerando que las otras dimensiones también fueran 0. sí, claro, claro. Sí. Te va a pasar lo mismo. O sea, si estás en R4 y consideras los vectores que la última componente es 0, eso ya no es un plano, eso tiene más bien dimensiones de un volumen, pero igual es un subespacio. O sea, los vectores de R4, los vectores de R4 que ahora que tienen tres componentes, X, Y, Z, W, tal que W es 0, es subespacio vectorial de R4. Porque es cerrado bajo suma y bajo ponderación. Y este W es como R3. Tiene tres variables libres, digamos. Esa y esa. La única que tiene restricción es W. A ver, el plano de aquí abajo, ¿por qué es cerrado bajo suma? A ver si el dibujo acompaña un poco. Entonces tenemos este plano, este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y, y Z, digamos que continúa por acá abajo. Entonces, si yo tomo dos vectores del plano, bueno, aprovechemos que tenemos los ejes, S y este. Bueno, la suma va a ser algo que va a estar en el plano. Si este fuera U y B, la suma sigue estando en el plano. U más B. Y si pondero U por algo negativo o positivo, sigue estando en el plano. Eso es lambda por U, lambda negativo. Y eso sigue estando en el plano. Este es el plano. Entonces el plano, acuérdense que es infinito en todas las direcciones. Así que incluso geométricamente uno se imagina que el plano z igual a 0 es cerrado bajo suma y bajo ponderación. Y eso basta. Entonces en nuestro R3, parecido a R2, tenemos el 0, R3 completo, bueno, las rectas que pasan por 0, ahora hay muchísimas más que en R2, y los planos que pasan por el 0. Y lo que vamos a ver es que no hay más. O bien tienen dimensión 0 como este, o bien tienen dimensión 3 como este, o dimensión 1 como las rectas, o los planos que tienen dimensión 2. Entonces, hay cosas de dimensión 0, 1, 2 y 3, que es la dimensión máxima de R3. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos esta noción de dimensión, vamos a poder probar que claramente no hay más subespacios en R3. Por ahora es más o menos intuitivo. Imagínense que habría que descartar todo posible de su conjunto R3, que o bien falla la suma o falla la ponderación. Y no es para mí no es tan fácil descartar que no hayan otros conjuntos. La noción de dimensión que nos va a permitir clasificar. Ya. Pero uno puede hablar de subespacios en conjuntos más abstractos, por ejemplo, las matrices. Las matrices cuadradas de n por n
qué cosas son subespacios que juegan un rol interesante. Bueno, S, el espacio de las matrices simétricas. Eso es cerrado bajo suma y bajo ponderación, porque cuando sumo dos matrices simétricas, da una matriz simétrica. Y cuando tomo una matriz simétrica y la pondero por un número, no importa cuál sea el número, va a seguir siendo simétrica, porque la simetría no se pierde por eso. La simetría no se pierde ni por la suma, ni por la ponderación. Profesora, ¿a qué se refiere con una matriz simétrica? Como que me perdí. Ya, una matriz simétrica, acuérdate, es una matriz que tiene esta simetría con respecto a la diagonal. Entonces, acuérdate que A simétrica satisface esto. A transpuesta igual a A. Recuerdo que A transpuesta y J era AJI, ¿no es cierto? Esta es la definición de transpuesta. Y una matriz simétrica, ¿en qué se traduce? En que A y J es igual a AJI. Para todo IJ. O sea, una matriz como esta. 1, 3, 4, y si aquí pongo A, allá estoy obligado a poner A. Si aquí yo pongo B, allá estoy obligado a poner B y C, C. Entonces la diagonal no tiene ninguna restricción, pero una vez que tú fijaste un elemento fuera de la diagonal, de inmediato se copia arriba. Esto es simétrica. ¿Sí? Entonces una matriz que es igual a su transpuesta, esa es la simetría, esas matrices no pierden la simetría cuando las sumo. Si sumo dos simétricas, la suma es simétrica. Tienen que ser de igual tamaño, por supuesto, para poder sumar. Y si yo multiplico esta matriz simétrica que está acá por 10, no pierde la simetría. Porque lo único que hay que mirar es esto, estas parejas. Que estas parejas tienen que ser iguales. Ya, entonces hay un conjunto interesante en un espacio ya un poquito más general, el espacio de las matrices. Aparece un conjunto interesante y que va a jugar algún rol, que son las matrices simétricas. Y ese es un subespacio. Después vamos a tratar de ver, no sé, por ejemplo, si n vale 4, o sea, las matrices de 4 por 4, ¿qué dimensión tienen? Y vamos a ver que tiene dimensión 16. Y las simétricas, ¿qué dimensión tienen? Entonces vamos a tener que contar qué dimensión tienen. Pero junto con las simétricas aparece otro subespacio que son las antisimétricas, que son aquellas matrices que cuando uno de esta reflexión con respecto a la diagonal cambia el signo. Entonces una matriz antisimétrica, a diferencia de la simétrica, es que A antisimétrica es que A transpuesta es igual a menos A. Y entonces ahora, obviamente estoy hablando de matrices cuadradas. Entonces, después de un rato uno se da cuenta que una matriz antisimétrica, digamos, de n igual a 3, tiene que tener ceros en la diagonal. No puede tener cosas distintas de cero en la diagonal, porque cuando uno hace esta reflexión con respecto a la diagonal, los elementos diagonales quedan en el mismo lugar, y estoy diciendo que hay un cambio de signo, así que el único número que es igual a menos él mismo es 0. Así que en la diagonal una antisimétrica tiene que tener ceros. Pero fuera de la diagonal puede ser. Si aquí yo pongo A, aquí estoy obligado a poner menos A. Porque cuando miro al simétrico, tiene que cambiar signo. Si aquí pongo B, aquí tengo que poner menos B. Y si aquí pongo C, aquí tengo que poner menos C. Entonces la antisimetría es justo lo contrario de la simetría. La simetría me pide que los elementos que están en la posición IJ sea igual al JI, y aquí hay un cambio de signo. Entonces la regla es esta. La transpuesta IJ debería ser a menos A y J, pero esto es AJI. Entonces necesito que AJI sea igual a menos A y J. Profe, Sí, fuerte. ¿por qué la diagonal era 0 en la antisimétrica?
Claro, porque toma una matriz que es cuadrada, da la vuelta con respecto a la diagonal, y ahora estás pidiendo que todos los elementos cambiaron de signo cuando hiciste esta reflexión, ¿sí? Entonces, como la diagonal no cambia, cuando yo hago esta reflexión, la diagonal queda en el mismo lugar, entonces estoy pidiendo que la diagonal sea igual a menos la diagonal, o sea, tiene que ser 0. O sea, estoy pidiendo que A sub I sea igual a menos A sub I. Hay una sola solución eso en R, que sea 0. Si uno es el menos el opuesto del mismo, tiene que ser 0. Entonces las antisimétricas están obligadas a tener ceros en la diagonal. Y las matrices simétricas, la diagonal la tienen libre, al caso contrario. Pero es fácil ver que si uno suma dos antisimétricas, la suma sigue siendo antisimétrica. Y si uno pondera una antisimétrica por un número, sigue siendo antisimétrica. Entonces, fíjense, lo vamos a hacer con un ejemplo. Si uno tuviera dos antisimétricas, entonces, digamos de tamaño 3. Entonces tengo esto, A menos A, B menos B, C menos C, y la estoy sumando con otra antisimétrica de tamaño 3. Digamos A, B, C, D. Aquí estoy obligado a poner menos D. E, aquí menos E. Y F, y aquí menos F. ¿Ya? Entonces, esquemáticamente, bueno, la diagonal va a ser 0 porque estoy sumando 0 con 0. Pero aquí voy a tener A más B. ¿Y qué es lo que voy a tener arriba? Bueno, menos A más B. Aquí copié mal. A más D. Perdón, este no es A más B. A más D. Y aquí es menos A más D. Así que resulta ser, tiene justo esa antisimetría. Y todos los demás van a verificar que están correctos. Así que eso me dice que la suma de dos antisimétricas es antisimétrica. Por lo tanto, y lo mismo para la ponderación, por lo tanto, también las antisimétricas son un subespacio. Es subespacio vectorial. Así que en la matriz aparecen espacios que uno en R no se imagina, que son estos conjuntos de matrices especiales. Y hay muchos otros subespacios, por supuesto. El último ejemplo que les voy a dar es qué pasa en los polinomios de grado 2, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los polinomios de grado 2 que se anulan en 1. O sea que tienen una raíz en x igual a 1. Eso también es subespacio, porque si toman dos polinomios p y q, de grado menor o igual que 2, por supuesto, lo evalúan en 1, eso es p de 1 más q de 1, y eso me da 0, si es que p y q estaban acá. Como dos polinomios que se anulan en x igual a 1, la suma también se anula en x igual a 1, así que esto es un subespacio. Normalmente un subespacio, y eso lo vamos a ver, tiene esta forma. Son los vectores de un espacio que satisfacen una restricción lineal. Eso es un subespacio siempre. Y en realidad todos los subespacios son así, no hay otro subespacio. Entonces, tenemos que interpretar esto como una restricción lineal en las matrices simétricas y es más o menos fácil poner eso como lineal, m transpuesto menos m igual 0. ¿Sí? Y aquí abajo m transpuesto más m igual 0. O sea, una restricción lineal es algo que uno escribe en términos de sumas y ponderaciones igual a 0. Ya. Entonces ya tenemos ejemplos de espacio y subespacio. Rn, en particular R2, R3. En R3 tenemos las rectas que pasan por el origen, los planos, aparte de R3 y todo, y en 0. En las matrices también aparecen subespacios. Y en los polinomios.
Y vamos a ver por qué es tan importante esta noción de subespacio, no hoy día, por supuesto, pero en las clases que siguen. En el otro extremo, y que está muy ligado con subespacio, es lo que uno llama combinaciones lineales. Y las combinaciones lineales son una forma de construir subespacio. Lo primero que uno observa es que cuando tomo dos subespacios, al menos en R2 y en R3, piensen en lo siguiente. Si tengo, vamos a agregar un dibujo acá. Veámoslo en R3. Si yo tengo un subespacio en R3, un plano, y lo intersecto con otro plano, digamos que aquí está el origen, los dos van a pasar. Entonces tengo otro plano que pasa por el origen. Entonces aquí, para que el dibujo tenga algún sentido, esto debería desaparecer. Entonces está como punteado por ahí atrás. Entonces tengo W1 y tengo W2. Cuando los intersecto me da una recta. Y este W1 intersectado con W2 es un subespacio. Entonces traten de probar que si toman dos subespacios, la intersección también es subespacio. Eso es más o menos, les va a costar un poquito, pero no es tan difícil. Lo podemos revisar en la próxima clase, que entre paréntesis va a ser mañana. Nos intercambiamos la clase porque el decano me llamó de manera urgente a conversar. Así que cuando lo llama el jefe uno no puede decir que no. Entonces, si tengo dos subespacios, la intersección es un subespacio. Y eso, traten de probarlo, no es muy difícil. Entonces vamos a definir este concepto. Si tengo un conjunto de vectores, ¿cuál es el subespacio que generan esos vectores? Es la intersección de todos los subespacios, o sea, el subespacio más pequeño que contiene el conjunto A. Entonces, repito, dado que la intersección de subespacios es subespacio, entonces da un conjunto de vectores cualquiera, que se les ocurra. Pensemos en un conjunto finito de vectores, por ahora. Entonces les doy tres vectores y les pregunto, ¿cuál es el subespacio que generan estos tres vectores? Uno puede pensarlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el subespacio más chico que los contiene? Esa es una manera. Y hay una manera, yo no diría dual de eso, que es, veamos este ejemplo. Mi espacio vectorial es R3 y los tres vectores son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 1, 2, 0. Entonces les pregunto, ¿cuál es el subespacio más chico que contiene estos tres vectores? Bueno, de inmediato uno piensa en R3. R3 es un subespacio que los contiene. Ya, perfecto. ¿Pero hay alguno más chico que los contenga? Y lo que nos damos cuenta es que estos tres vectores están en un plano, en el mismo plano de siempre que hemos mencionado hoy día, que están en el plano z igual a 0, o sea, en este plano de base. Entonces, generado por A es, voy a escribirlo acá, son todos los vectores x, y, z, z igual 0. Ese es el subespacio. Profe, ¿qué significa esos como corchetes al lado de la A que hay? Claro, ese corchete al lado de la A significa el subespacio más chico que contiene A. Ya. Es un nuevo concepto que estamos tratando de imaginar. Esta es otra manera de construir subespacios. Me doy un conjunto de vectores, por ejemplo, el 1, 2, 3, el 1, U2, U3, y pienso cuál es el subespacio más chico que lo contiene. Les doy otro ejemplo. Profe, el subespacio más chico era el de las intersecciones, ¿no es cierto? Claro, porque si tú tomas todos los subespacios que los contienen y los vas intersectando hasta que te quedas con el más chico. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el subespacio de R3 más chico que contiene estos tres vectores? Les voy a poner número para que el dibujo no nos engañe. Entonces este es perdón.
este es el 0, 0, 1, este es el 1, 0, 0, son los vectores canónicos. ¿Ya? Y 0, 1, 0. Entonces, A en este caso es 1, 0, 0, 0, 0, 1 y, perdón, sigamos en el orden. Hay un cierto orden en esto, pero que ahora no juega ningún rol, pero no importa. Y el 0, 0, 1. Entonces, ¿cuál es el generado por A? O sea, el subespacio vectorial de R3 más chico que contiene A. ¿Cuál piensan que es? Esto es todavía intuitivo, ¿eh? ¿El 000? El 000 no los contiene, porque el 000 solo contiene al 000. Está contenido, Ah, ya. pero ahora tienes que pensar para el otro lado. O sea, que contenga todo lo que a estos tres vectores. El 1, 1, 1. No los contiene. O sea, para empezar tiene que tener estos tres puntos tienen que estar en el espacio. Más el 0, porque como es su espacio, el 0 también tiene que estar. Un cubo de 1 por 1 por 1. Ya, un cubo, esa es una respuesta admisible, porque un cubo de 1 por 1 por 1, el cubo que tiene estas aristas, ¿no es cierto? Eso los contiene. Pero un cubo es un espacio vectorial. O sea, si yo amplifico por 10 el cubo unitario, eso crece, ¿no? Y ya deja de ser el cubo unitario, así que el cubo unitario no es invariante, no es cerrado bajo Claro, ponderaciones. sería cualquier plano que pase por uno de esos ejes. A ver, un plano, intuitivamente esto, todavía, un plano, si contiene a los dos de la base, no contiene al tercero. Y si un plano contiene estos dos de acá, no contiene a este que está acá. Así que parece que no hay ningún plano que contenga a todos los vectores. A este, a ese, y tiene que contener al cero. Así que parece que la R3 nomás entonces. R3. Es R3. El único subespacio que los contiene a todos es R3. Entonces, vamos a decir que este conjunto A genera todo R3. ¿Ya? Profe, antes de que continúe, ¿podría volver al principio? A la primera de cuando De la- definió esto de la intersección. Claro, la generación. Entonces, Eso. el ejercicio que les estoy dejando, y que podemos discutirlo en la próxima clase, es que si uno toma dos subespacios, la intersección también es subespacio. Esto no le debería demorar mucho tiempo en probar. Acuérdense que tienen que probar que la intersección es cerrado bajo suma y bajo ponderación, nada más. Y el supuesto es que W1 y W2 lo son. Cuando los intersectan, van a darse cuenta que la intersección también es cerrada. Y como la intersección de subespacios entonces resulta ser subespacio, lo que uno puede pensar es en lo siguiente. Toma un conjunto de vectores cualquiera, A. Entonces el espacio completo lo contiene. A lo mejor hay un espacio más chico que lo contiene, voy intersectando. Hasta que ya no puedo seguir intersectando porque si no ya no los contengo. Entonces tengo un subespacio que ya no lo puedo achicar, que contiene el conjunto A. Y eso es lo que vamos a llamar generado. Entonces el generado es como el espacio más chico que contiene un conjunto. Y uno ve, por ejemplo, bueno, esta es la intersección, pero uno ve, por ejemplo, si tomo estos tres vectores y empieza a repasar cuáles son los subespacios de R3, son R3, el 0 solo, pero el 0 solo no los puede contener, porque el 0 solo contiene al 0, no contiene ninguno de estos vectores, ni ese, ni ese, ni este. Después están las rectas, pero más o menos fácil que una recta que tiene que pasar por el origen, si contiene al U1, ya no puede contener al U2, la recta esta que es el eje,
Si contiene el U3 no puede contener ni el U1 ni el U2, y así sucesivamente uno descarta todas las rectas. Así que va quedando solo R3 y los planos. Y justamente hay un plano que los contiene a los tres. El plano que tiene tercera componente 0. Entonces el generado es todo este plano. Es el más chico. Descarto R3 por eso, porque me interesa quedarme con el más chico generado. Y en el ejemplo siguiente era, tomo 3 vectores de R3, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, y hago el mismo ejercicio. El 0 solo no lo puede contener porque el 0 solo contiene un vector, no puede contener a los tres. Una recta que pasa por el origen a lo más puede contener a 1. O bien contiene a este, y entonces ya no contiene a los otros. O bien no contiene a ninguno, porque puede ser una recta que pasa por el origen que sea algo así, ¿no es cierto? Eso no contiene ninguno de los tres. ¿Ya? Solo contiene el origen. Puede ser todo R3, ya, ese es un candidato que siempre hay que estar pensando. Y puede ser un plano, la respuesta no puede ser un plano, porque cada vez que un plano contiene a dos de estos, no puede contener al tercero. Y aquí geométricamente es fácil porque este vector es perpendicular a este plano. O sea, si hay un plano que contiene a dos, el otro queda de inmediato perpendicular, así que no puede estar. Es más o menos la razón en este ejemplo, pero vamos a ver que hay una razón mucho más sencilla. Entonces, eso descarta todos los planos. Ningún plano puede contener a los tres de inmediato si es que pasa por el origen. Así que fíjense, acuérdense que tiene que pasar por el origen para que sea espacio vectorial. Y entonces el subespacio vectorial de R3 que contiene estos tres, no me queda otra que sea R3. Así que estos tres vectores voy a decir que generan R3. O sea, no hay nada más chico que los contenga. Hay una manera un poquito al revés de construir el generado, y el generado es considerar todas las combinaciones lineales de esos tres vectores. O sea, yo multiplico el U sub 1 por algo, el U sub 2 por algo y el U sub 3 por algo, y los sumo. Entonces, en nuestro ejemplo sería algo así como esto. Yo tomo U sub 1, que era uno de los ejes, el 1, 0, 0, digamos, el vector unitario en el eje X, el otro el eje X, el eje Y, el eje Z, y ahora me dicen, bueno, yo tengo un vector cualquiera, voy a dibujar los ejes que delimitan, que facilitan el dibujo, este lo voy a borrar. Entonces ahora me dicen, ese vector de ahí de R3, en el dibujo plano no se ve muy bien cuál de todos es, pero si uno lo proyecta, digamos que se proyecta sobre este, acá. Ese vector de R3, ¿se puede escribir como combinación de los tres vectores? Sí, porque hago lo siguiente. Lo que yo haría, así como geométricamente, es proyectarlo sobre el plano de abajo. Y entonces ahora los proyecto para los lados y me da S, lambda U1. Este es beta U2, son números distintos. Y una vez que tengo eso, entonces lo saco por diferencia para arriba. Entonces esto, para que tenga sentido este dibujo, debería ser algo así. Entonces me forma un cubo, ¿no es cierto? Un poquito feo el dibujo que estoy haciendo. Pero tengo una proyección por allá y este es gamma por U3. Y la suma de esos tres, entonces voy a sumar esta proyección y le voy a sumar esta. Y la suma me da el vector que yo quería finalmente. ¿Ya? Entonces hay una noción que es un poquito como dual, uno dice. Voy a pensar que los generados por tres vectores, este es el U1, U2 y U3, que me dieron de partida.
Y ahora yo pienso un vector U cualquiera en R3. La pregunta es por qué siempre puedo encontrar números lambda, beta y gamma que me dé U3. Bueno, en este caso es muy sencillo porque U tiene tres componentes, digamos X y Z. Y esto es lambda por 1, 0, 0, más beta por 0, 1, 0, más gamma por 0, 0, 1. Y hay que pensar esto como un sistema. Me dieron X y Z, que son los parámetros de este sistema, y las incógnitas son los lambda, beta y gamma, las incógnitas. Así que puedo usar sistemas de ecuaciones. ¿Cuánto vale lambda? Lambda vale X. Beta vale Y. Y gamma vale Z. Entonces, si me dicen las coordenadas de U, yo le digo cuánto es el lambda, beta y gamma. O sea, todo vector de R3 se puede escribir como combinación de U1, U2 y U3. Y eso parece que fuera casualidad con el hecho que el espacio vectorial más chico de R3 que contiene a U1, U2 y U3 es todo R3. Y eso no es casualidad. O sea, si uno define el generado así ahora, como todas las combinaciones lineales de 1, U2, U3, uno se da cuenta que eso es un subespacio vectorial, eso es cerrado bajo suma, y eso es cerrado bajo ponderación. O sea, ese debería ser el espacio generado por A también. Entonces, otra manera de definir el generado son todas las combinaciones lineales de elementos de A, y ese es un subespacio. Aquí está esquematizado por qué si tomo dos combinaciones lineales y las sumo, eso vuelve a ser una combinación lineal. Y si tomo una combinación lineal y la multiplico por un escalar, también. Así que tenemos dos maneras de generar. Una, o intersecto todos los subespacios que lo contienen, o tomo todas las sumas posibles con elementos de A. Y las dos cosas dan lo mismo. Una me sirve para algunas cosas y otra me sirve para otras. Entonces, si eso está más o menos bien comprendido, entonces si yo tomo U1, U2 en R3, ¿cuál es el generado por U1, U2 en este dibujo? Bueno, una cosa que podría decir es el subespacio más pequeño, este plano. ¿Eh? Este plano que me quedó un poco chico, digamos que el uso 1 está más allá. No se entienda que es un rectángulo, es un plano infinito. Pero la otra noción es que si yo tomo U1 y U2 y los empiezo a combinar, ¿por qué cubro todo el plano? ¿Por qué soy capaz de cubrir todo el plano? Bueno, porque si me dan un elemento del plano, no sé, este que está por allá, que parece que no estoy en el plano, pero este U, ¿cómo es algo por U1 más algo por U2? Entonces lambda y beta son las incógnitas. Bueno, parece que hay que multiplicar U1 por algo negativo. Lo extiendo para allá. Proyecto. Estoy pensando que estos son ángulos rectos. Y ahora proyecto para acá. Entonces ahí me da el lambda y el beta. Lambda 1, beta U2. Esencialmente tengo que resolver un sistema, ¿no? Ya, entonces vamos a partir la próxima clase de este concepto que es básico, que es cómo generamos tanto como combinaciones lineales o como intersecciones. Las dos tienen sentido geométrico interesante y las dos vamos a usarlas harto. Preguntas. Hoy día vimos hartos conceptos. Hoy día fue una clase de casi puros conceptos. Espacio vectorial, subespacio y generador. Son los tres conceptos que hay que repasar y empezar a usar y empezar a ejercitar. Profe, a mí me queda una duda, ¿qué eran las combinaciones lineales? Al final son cualquier operación de subconjunto, o sea, subespacio, que originan otro subespacio. Claro, las combinaciones lineales, yo te paso un conjunto de vectores
O sea, te voy a dar los vectores 1, 2 hasta n, y te voy a preguntar cuál es el subespacio que generan. El subespacio que generan son todas las combinaciones lineales posibles de ellos. O sea, todas estas combinaciones que están acá. Tomas U1, lo multiplicas por algo, el U2 por algo, hasta el UN por algo, y lo sumas, ¿no? Eso te da una colección de vectores. En particular, por ejemplo, puedes recuperar el U1, porque el U1 es simplemente multiplico el primero por U1, el segundo por 0, el último por 0. Y eso me da U1. Pero también voy a tener U1 más U2, 3U1 más 10U2, etc. Todas esas posibles combinaciones. Y eso te da un subespacio al final, porque cuando sumas dos combinaciones, puedes factorizar y es una nueva combinación. Así que este objeto, que es combinar todos los posibles, es un espacio vectorial. Y es el más pequeño que los contiene, de hecho. Porque si partes, por ejemplo, de estos dos vectores del plano, S y S, y los empiezas a multiplicar por distintos lambdas y betas, y los sumas, eso te da todo el plano. Y ese es justo el subespacio más pequeño que contiene U1, U2, así que es lo mismo. Ya. Más preguntas. ahí sí me quedó claro. Entonces, la gracia es que el lambda y el beta son parámetros, están libres. Puedo usar cualquier lambda y beta. No está restringido a nada. Entonces, cuando puedo usar cualquier lambda y beta, entonces recorro todo este plano infinito. Y para saber si tú me das un vector del plano y yo me preguntas cuál es el lambda y el beta, entonces hay que pensar esto como un sistema, donde esto es conocido, y el lambda y beta son las incógnitas. Entonces hay que resolver un sistema. En el fondo, para saber qué es lo que generan vectores, hay que resolver sistemas. Y eso es lo que vamos a ver, que simplifica mucho el problema. Profe, Profe, Sí, fuerte. es que me quedó claro, creo, el tema de las combinaciones lineales, cómo se representa, por ejemplo, ahí en ese gráfico, que es Sí, con ponderaciones y suma de vectores, ¿cierto? claro. Pero las intersecciones no sé cómo Ya, se representa gráficamente. sí, yo entiendo que la intersección es más complicada. Es por eso que uno ve estas dos maneras. Simplemente las intersecciones, piensa en R3. No tratemos de ir mucho más allá. En R3 tengo R3 completo, las rectas y los planos que pasan por 0, que además del 0. Entonces, si yo en R3 te paso tres vectores, como estos, ¿sí? ¿Cuál es su espacio más chico que los contiene? Bueno, esos tres vectores, por la pinta que tiene el dibujo, es R3, ¿no es cierto? Digamos que si pongo que son todos ortogonales entre sí, por ejemplo, el generado por esto es R3. Pensándolo rápido, ¿cuál es su espacio más chico que lo contiene? En vez de hacer cálculo, tiene una ventaja si uno entiende bien la intersección, es que en vez de hacer cálculo, me da geométricamente cuál es el generado. A veces eso funciona y otras veces no, porque la intuición y los gráficos no dan para mucho tampoco, pero si te doy en R3 ahora, entonces voy a dibujar una recta para allá, otra para acá, y voy a dar este vector y la suma de los dos. Entonces, U1, U2 y U3, y me pregunta cuál es el generado por estos tres vectores. Entonces, la Sería pregunta es cuál es. el plano que los contiene. Claro, este plano. Entonces, ahí la intersección te funciona bien, porque buscas cuál es el más chico que lo contiene. Entonces, parto con R3, ya R3 lo contiene. ¿Hay alguno más chico? Bueno, este plano, y al intersectar me da el plano. ¿Te das cuenta?
uno más chico ya tendría que pasar una recta. No, no hay ninguna recta que los contenga a los tres. Entonces la intersección también te sirve para ir descartando. Las combinaciones lineales te sirven para usar todo lo que aprendimos de sistema, para generar un espacio, pero a veces la intuición también te sirve saber que si intersecto cosas, subespacios que los contienen, al final voy a tener el más chico que los contiene. Al Entonces, final, están las dos. intersectar es como ir reduciendo las dimensiones a la Claro, mínima. exactamente. Eso es lo que hace al intersectar, vas reduciendo dimensiones, porque yo habría partido con R3, que Práctica es como una teóricamente herramienta claro, para las combinaciones. claro. Justo lo que tú dices que es ir eliminando dimensiones. Yo habría partido con R3 al tiro, para ver cuál es el más chico que lo contiene. Pero puedo borrar esta dimensión y todavía no lo tengo. Entonces me paso al plano. Entonces ya intersecté, saqué una dimensión, intersecto con el plano. ¿Y puedo seguir sacando? No, porque lo que siguiente que voy a poder sacar es una recta. Y si saco una recta ya no contengo todos los puntos. Ah, ya. Ya, ahora entendí, profe. Gracias. Entonces, por eso la intersección también te da una intuición y a veces hay problemas que simplemente pensando en la intersección se resuelven más rápido, ¿no? Ahora, lo más seguro siempre es considerar las combinaciones lineales y eso hay que resolver el sistema. Profe, ¿y cómo se llevan estas combinaciones lineales por ejemplo, matrices o sistemas más generales que los planos? Claro, eso es lo que tenemos que aprender. Formalmente tiene la misma forma, no tiene ninguna gracia. Si yo tengo matrices, voy a poner un ejemplo de matriz de 2 por 2, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, estas cuatro matrices. Te imaginas cuál será la cuarta, ¿no? 0, 0, 0, 1. Este conjunto de cuatro matrices, ¿cuál es el generado por esas cuatro matrices? O sea, ¿cuáles son todas? Ahora te conviene pensar más bien en sumas. Entonces ya vemos esta matriz E1, E2, E3 y E4. ¿Cuáles son todas las combinaciones posibles de números por estas matrices? Lambda 2, E2, más lambda 3, E3, más lambda 4, E4. Sería todas esas posibles matrices. Lambda 1 hasta lambda 4, números reales. ¿Qué es lo que te va a dar eso como subespacio? ¿Todas las matrices de tamaño 2 por 2? Exactamente. Todas las matrices de 2 por 2. Esa es la respuesta. Porque si yo te doy una matriz de 2 por 2, A, B, C, D, tú me puedes calcular los lambda, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el lambda 1? Ah, A. Ya. Ahí ya entendiste, el lambda 2 tiene que ser B, y etc. O sea, la pregunta es, si yo te doy una matriz de 2 por 2, hay que pensar esto como un sistema. Y el sistema en este caso es trivial porque el sistema te da, vas a ver que tiene estructura de identidad el sistema, ¿no? Es muy sencillo el sistema para calcular lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Entonces la pregunta en general del generado es, ¿qué matrices puedo representar usando estos cuatro vectores? Esa es la pregunta que vamos a empezar a tratar de contestar. Bueno, nos pasamos un buen rato de la clase. Nos veremos mañana si no hay más dudas. Voy a parar de compartir y vamos a parar